Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, el análisis del precio de Bitcoin hoy, 8 de agosto. Luego de la apertura asiática podemos ver un pequeño movimiento alcista, aperturando el movimiento de la semana. A estas horas podemos ver que los bonos están revirtiendo un poco las caídas tan increíblemente fuertes que tuvimos durante el día viernes. Eso es bastante positivo. Prácticamente el problema de la inversión de las curvas de tipo entre 2 y 10 años de los 500 puntos ha regresado a 400 puntos. Sigue siendo muy alta, pero igualmente es algo que hay que destacar que es bastante positivo. No hay ningún motivo para que eso ocurra. Igualmente está ocurriendo en el mercado fuera de hora, es decir, durante la jornada asiática, por lo que prácticamente podríamos decir que ese mercado internacional el que está dándole ese impulso a esas compras de bonos. No es como tal el mismo mercado de Estados Unidos. Los movimientos de bonos más importantes siempre se dan durante la jornada de Wall Street. Ahora bien, algo importante que pudiéramos destacar, realmente en movimientos de mercado, nada que ver. ¿Por qué? Estamos viendo una caída del 0,05% en el S&P 500 y 0,07% en el Nasdaq, mientras que las criptomonedas sí están subiendo, un 0,5% Ethereum y BNB y casi un 1% Binance Coin. Ethereum y Bitcoin son los que están subiendo 0,5%. Eso es bastante positivo. Podríamos decir que a nivel técnico se pudiera dar un movimiento importante al alza, pero no me inspira ningún tipo de confianza, porque si estamos tan previos a un dato fundamental que puede ser bastante importante, no creo que previo a ese movimiento se dé un movimiento tendencial. Fíjense, a estas alturas podemos ver que se ha construido un hombro, cabeza, hombro invertido. Y eso es bastante positivo porque tendríamos la proyección de un movimiento alcista próximamente de confirmarse porque no está confirmado, por lo menos a buscar los máximos anteriores que se alcanzaron durante la semana pasada, los 24.500 dólares. Para confirmar este movimiento, deberíamos encontrar un cierre como mínimo por encima de los 23.600 dólares. Exactamente, cerrando una vela o tal vez dos por encima de este punto de los 23.600 dólares, estaríamos creando un máximo creciente de esta zona de acumulación que, como al tener la forma de este hombro, cabeza a hombro, me da muy buena expectativa de lo que puede ser este comienzo de semana. Y al mismo tiempo, al no tener ninguna noticia que descontar a nivel del calendario económico, pues el precio puede que simplemente se mueva sin ningún tipo de resistencia. Además, al ser un objetivo bastante cercano a los puntos que se han alcanzado como máximos anteriores, pudiera ser que se buscara y de todas maneras no significaría un movimiento alcista muy significativo. Es decir, si se diera durante el día de hoy, durante la jornada del día de hoy, un movimiento así, muy probablemente comenzaríamos a caer nuevamente un poco hasta este punto aproximadamente, ya que previo a la publicación del dato de la inflación, durante todo el 2022 siempre se cae. Es decir, previo a la publicación de los datos de la inflación, el mercado nunca comienza a realizar movimientos alcistas. Al contrario, justamente vienen descuentos en forma de apertura de coberturas, es decir, posiciones bajistas por si el dato sale mal, y eso muy probablemente sería lo que previera que el precio siguiera subiendo a partir de ese punto. Del mismo modo, al salir el dato de la inflación este miércoles, la probabilidad más alta es que sea alcista, justo como se los comentaba durante mi video del fin de semana. Del mismo modo, si el precio no alcanzara los 23.600 dólares, si no tuviera esos cierres ahí en esa zona, pudiera encontrar también un rechazo, sin importar hasta dónde fuera, siempre y cuando no buscara mínimos por debajo de los 22.500 dólares, esa caída de todas maneras se detendría el día miércoles, en donde muy probablemente luego del dato de inflación tendríamos un movimiento alcista. Las probabilidades de un movimiento a la baja a nivel técnico no están ni cerca. ¿Por qué? Porque para pensar en un movimiento bajista deberíamos estar primero que todo viendo la pérdida de soportes importantes. Esta área entre los 22.100, que es en donde está la media de 200 periodos en este gráfico de 4 horas, y los 21.800, que es en donde se encuentra la línea de la unión de los mínimos anteriores, justamente desde
el mínimo histórico que se alcanzó este año en el 18 de junio. Uniendo esos mínimos, esta es la directriz más importante que el precio debe respetar. Por eso es que les digo, entre los 21.800 y los $22.000 es en donde se encuentran realmente las zonas de soporte que el precio no puede perder. Una caída hasta los $22.500 sería perfectamente aprovechable para intentar tomar algún tipo de posición, siempre sabiendo que un stop en los 21.800 es perfecto y pensando en permanecer alcistas para la publicación del dato. Eso en el peor escenario de que el precio cayera. Del mismo modo, si llegase hasta los $23.600 y a partir de ahí tuviera ese par de cierres, ubicar un stop loss en los mínimos anteriores, es decir, en esta altura de los 22.700 puntos, también sería prácticamente un objetivo uno a uno. Me refiero específicamente a esto. Igualmente recuerden que este no es un canal de asesoría financiera, pero simplemente les estoy dando cuáles son las expectativas como las mayores probabilidades que se pueden asumir. Es decir, un stop en este punto a un 4% a la baja y un movimiento esperado de un 4% al alza aproximadamente. Ese en este escenario. En el otro escenario donde el precio corrige sería exactamente así. Simplemente un stop por debajo de esta confluencia de soporte aproximadamente en los, ya se lo voy a decir, un stop en los 21.700, $21.500 para darle algo de margen y la toma de beneficios en donde ha sido la zona de resistencias permanente que actualmente parece un hombro cabeza a hombro sería suficiente, esperando justamente que con el dato de la inflación vamos a tener un movimiento alcista que nos va a llevar al objetivo. Si las caídas se dan antes de, y si se dieran precisamente el movimiento preciso de todas maneras para intentar tomar algún tipo de posición, viene siendo es el día miércoles. Actualmente los movimientos lo más probable es que vayan a buscar la liquidez en donde se encuentra. Es decir, que el precio sube y baje buscando los stop loss de las posiciones con apalancamiento. No es muy probable que inicie algún tipo de movimiento realmente muy fuerte, a menos que ocurriera algo que el mercado aún no ha descontado. Alguna noticia referente a lo que viene siendo la posición de China por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán o alguna medida de Rusia con respecto a la exportación del gas, algo que aún no se sepa, pudiera ser algún tipo de catalizador negativo que pudiera generar volatilidad a la baja. Muy probablemente, ya a partir del 10 es que vamos a encontrar nuevamente una entrada de dinero importante al mercado. Si se dan cuenta, durante todo el mes de agosto no hemos ido absolutamente a ninguna parte. Ha sido simplemente esta pequeña área marcando la única que se ha movido. Prácticamente estaríamos hablando de un 5% al alza o a la baja. Y eso no es muy usual. Normalmente las criptomonedas cuando van a caer o van a subir tienden a tener movimientos violentos. Estos laterales son los que se dan previo a un movimiento tendencial. Fíjense, uno sabe que un mercado está en lateral porque las bandas de Bollinger se contraen demasiado. Les recuerdo que este es un indicador de las bandas de Bollinger. Y la franja azul oscura, la franja azul clarita, perdón, me está indicando precisamente cuánto se están contrayendo las bandas. Y están en un punto muy, muy mínimo que no se había visto desde hacía muchísimo tiempo. Exactamente previo a este punto. Me refiero específicamente cuándo fue la última vez que se contrajo con tanta fuerza, previo a este movimiento alcista falso que luego terminó desencadenando esta tendencia bajista fuerte. Muy probablemente ese sea el escenario que ocurre actualmente. No diría yo que vamos a tener un falso escape, pero sí que vamos a tener un movimiento tendencial que va a romper este lateral y va a generar precisamente un aumento en el tamaño de las bandas. Del mismo modo, la línea amarilla está cayendo con demasiada fuerza, marcando que el mercado realmente no tiene ningún tipo de tendencia definida. El ADX es un indicador tendencial y se encuentra en una parte muy, muy mínima, porque no tiene volatilidad. Nadie está dispuesto a realmente entrar con fuerza al mercado hasta que no haya una dirección en donde se puedan fiar. Y la única dirección que se va a fiar es cuando den el dato de la inflación del mes de agosto, que realmente da la publicación el mes de agosto, pero es el mes de julio el que se está publicando. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver que realmente la inflación está remitiendo. Justo como lo comentaba en mi video de este fin de semana, voy a volvérselos a mostrar, es que se espera
que durante el día miércoles la inflación esté, la anualizada, bajando 0,4 puntos. Eso es bastante. Eso es el primer indicio de que la inflación pudiera comenzar a remitir. Fíjense, me refiero específicamente aquí. Salió el mes pasado una inflación anualizada del 9,1, una cifra que no se había visto en 20 años, y ahora se espera que baje. Es más, todos los parámetros de la inflación se espera que bajen con fuerza. Fíjense, la mensual está desde el 1,3 que salió el mes pasado, se espera que salga en el 0,2. Todos los datos se espera que comiencen a mesurar los resultados. Es decir, que la inflación ya empiece a dejar de ser un problema para comenzar a enfocarse en la recesión. Enfocarse en la recesión es alcista, porque la manera en la que se sale de una recesión es con una inyección de liquidez. Eso no está ni cerca, porque la inflación apenas está empezando a remitir, no es como que ya la inflación desapareció. La inflación va a desaparecer es cuando alcance el 2%, no en el 8 ¿cuál? 8,7% en donde se supone que va a salir. Estamos lejos todavía de los objetivos, por lo que estamos lejos de una tendencia saludable y permanente en el precio de Bitcoin. Pero pensar que vamos a intentar buscar las resistencias fundamentales, los $28,000 aproximadamente, por poco, a partir del 10 de agosto, es la probabilidad más alta. No habría absolutamente ningún motivo para pensar que vamos a caer a menos de que el dato de la inflación saliera muy mal. Pero hay que definir un poco también lo que es salir muy mal. Estaba en 9,1 y se espera el 8,7. Si saliera en lo esperado va a ser muy, muy alcista. Pero aunque saliera en 8,9, 8,8, seguiría siendo alcista, porque seguiría manteniendo la premisa original que está cayendo. Es decir, se tienen expectativas bastante altas de que la inflación esté cayendo, pero aunque no se cumplieran, sino que simplemente saliera por debajo del 9,1, ya sería bastante bueno. Y la caída sería muy grave si llegara a salir por encima de 9,1. Pero entonces ese es el punto. Se considera que realmente está cayendo y sería muy positivo que se cumpliese esa probabilidad. Y si eso fuera de la mano entonces con un resultado de que en vez de salir el 8,7 saliera el 8,6 o por debajo, esto sería un rally alcista muy, muy fuerte. Esas probabilidades de un movimiento tendencial tan fuerte, lo que reduce el hecho de que se cumpliera un movimiento en estos momentos. Es decir, lo más probable es que vamos a intentar lateralizar un poco más, que la volatilidad va a intentar tender un poco más hacia su centro. De todas maneras, a nivel técnico, las estructuras que les estoy comentando son las más probables previo a las horas de la publicación. De todas maneras, ya de martes a miércoles sí es muy probable que independientemente de si hemos estado subiendo o no, sí vayamos a caer por un poco de miedo al resultado. Pero justamente a partir del 10 de agosto, en la publicación de ese resultado, ya vamos a intentar definir una tendencia bastante importante y aprovechable. Ahora bien, eso también significa que entre más cercano sea a un punto bajo, que se pueda intentar tomar algún tipo de posición, con un stop loss, por supuesto, previo al resultado, sabríamos que estamos comprando en el mejor punto antes de que se desencadene una tendencia alcista. Y en el peor escenario, en donde la inflación no sale en donde se está esperando, de todas maneras, intentar tomar una posición a la baja en este punto es perder todas las probabilidades a tu favor, porque en esta zona de soporte es muy difícil que el precio lo rebase a la primera. Es aquí, a partir de este punto, a partir de los 21,700, 21,800, que el precio tuviera un cierre en este gráfico de 4 horas y que sea después del resultado, que sí podríamos estar diciendo, no, ya esto sí, ya dio lo que se daba y vamos a retestar los $18,000. Es decir, una continuación del movimiento anterior, solamente si el dato de la inflación sale mal o si ocurriera algún síntoma negro que no vale la pena ni mencionarlo, pero ese es el punto. Estamos lejos de pensar de que vamos a iniciar una tendencia bajista y perder la oportunidad de entrar a la baja desde estas zonas altas no tiene por qué ser un problema o una incomodidad. Es decir, todavía estamos en las partes más altas de un rango. Estando incluso por los $21,800, tendríamos suficiente trayecto
de toma de beneficio para una posición a la baja. Si fuese una continuación de la tendencia bajista, podría perder los mínimos anteriores. Recuerden que hay muchas expectativas que están en las nubes de que la inflación ya se acabó y de que ya el dinero viene, de que van a bajar las tasas de interés pasado mañana. Todas esas cosas no han ocurrido. Todo el movimiento alcista se basa en especulaciones, no se basa en un comentario que la Fed haya dicho que le preocupa la recesión más de lo que le preocupa la inflación. Se han sido totalmente claros y concisos diciéndolo. Ni siquiera reconocen que hay una recesión como para comenzar a especular de que van a comenzar a regalar dinero. Todo esto es un rebote alcista, pero es un rebote alcista que, como dijo uno de los principales analistas que yo sigo, es el rebote alcista más odiado por las manos fuertes, porque a muchas las agarró en posiciones a la baja que aún no se han cerrado, lo mismo que les compartía en mi último video, referente, lo voy a dejar en la pantalla final si no lo han visto, referente a los hedge funds que están totalmente cubiertos por si el precio cae y están acorraladísimos porque este movimiento alcista los agarró fuera de base, por ejemplo. Entre los manos fuertes importantes, los hedge funds son uno de los que se están viendo menos favorecidos por este movimiento alcista. Y ellos solamente van a claudicar si tienen un motivo fundamental, como que la inflación está remitiendo, de manera de que se cierren esas posiciones en corta y apoyen un movimiento alcista, asumiendo pérdidas. Pero muchas manos fuertes no se han incorporado a este movimiento alcista y tal vez no lo hagan. Entre ellos, pues las ballenas de Bitcoin. Las ballenas de Bitcoin no están comprando, todo lo están comprando lo que son los delfines, los pececitos, todas las figuras marinas más pequeñas, es decir, los particulares están cumpliendo con su trabajo de comprar y holdear, pero las manos fuertes, que son las realmente importantes, no están. Entonces, ellas cuando se incorporen es que vamos a tener la tendencia definitiva y alcista. Cuando vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir que ese sí era el piso. Yo todavía sigo pensando lo que les estaba comentando. Este no es el piso definitivo, pero este no es el piso definitivo. Los 17.000 no fueron el fondo de Bitcoin, pero no significa que no vayamos a subir. Al contrario, el precio todavía tiene muchísimo margen para subir como rebote alcista para seguir cayendo. Muy de la mano con que muchos operadores no están en el mes de agosto activamente frente a sus computadores invirtiendo frente a todas las noticias, sino que están de vacaciones. En una ausencia del volumen fundamental de las ballenas y de muchas manos fuertes, solamente nos vamos a intentar intercambiar los bitcoins entre los particulares, entre el trading del corto plazo, porque el largo plazo no está, las ballenas no están y ellos son el factor fundamental que puede movilizar el mercado. Y en resumen, para que me entiendan, esto se va a terminar de decidir para ver si era un rebote alcista para seguir cayendo hasta finales de septiembre con la próxima reunión de la Fed, o si este era el techo y vamos a comenzar a caer, es el día miércoles. Actualmente se pueden intentar a tomar trade de muy, muy corto plazo, de no más de un 2%, tanto al alza como a la baja, porque estamos en la mitad de la nada sin ningún tipo de tendencia definida. Es por eso que lo importante actualmente debe ser no asumir riesgos, sino intentar guardar las mejores balas para las mejores oportunidades. El 10 de agosto. Bueno, vamos a dejarlo así. Si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores, ya sabes, en el primer comentario explico cómo funcionan todos. Y si tienes alguna duda sobre alguna criptomoneda que te gustaría que yo analizara, con mucho gusto, pues también dejarme algún comentario. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Espero que tengan una feliz sesión. Hasta luego.